capítulo 8. Del versículo 5. En realidad era el 25, pero no vamos a leerlo porque lo vamos a desarrollar en parte. Mientras alabamos al Señor, uno canta y espero en el Señor que no sea que cantemos, porque yo también canto, mal pero canto, y que no cantemos solamente y repitamos la frase de lo que estamos cantando, sino que sintamos en el corazón lo que estamos diciendo. La alabanza que acabamos de cantar decía: quebranta mi corazón. Ay, Señor. Y quebrantar es romper. Rompe mis emociones, rompe mis deseos, rompe mis sueños. Para que tú crezcas, para que el Espíritu de Dios fluya y haya una liberación del Espíritu, una liberación. El Espíritu de Dios sea liberado. Pero cuando le cantamos al Señor, quebrante el corazón, yo hace mucho tiempo había dejado de decirle eso al Señor. Porque cuando el Señor quebranta la vida de los cristianos, duele. Hay dolor. Generalmente hay pérdida. Porque sin pérdida no hay dolor. Y el trato de Dios y el quebrantamiento de Dios no dura un mes. Ni dura un año, duran años, Dios, porque Dios va cambiando mi forma de pensar, mi forma de actuar, mi forma de moverme, todas las cosas, mi voluntad empieza a romper mi voluntad. Entonces, como decía el pastor el domingo, nosotros oramos y decimos: Señor, dame trabajo, Señor, dame esto, Señor, dame esto, para que vea el pastor que alguien lo escuchó el domingo. Yo lo escuché bastante. Y entonces uno le empieza a pedir y por eso que de repente no recibimos. Entonces el Señor empieza a cambiar todo eso y empieza uno a orar y a pedir por la obra, para que la palabra de Dios sea entendida, para que alcancemos a muchos, para que el Evangelio sea expandido, para que haya dones dentro de la iglesia, para que el Espíritu se empezamos a pedir por los demás, no por nosotros. Porque cuando usted ora por usted y yo oro por mí nomás, en 3 minutos ya no sabemos qué decir. Pero si oramos por los hermanos, hay mucho tiempo y hay mucha necesidad de tiempo. Entonces cuando decimos al Señor, quebrántame, es un buen deseo. El hermano que creó esa canción está muerto, está en la presencia del Señor. Pero lo que Él dice es una verdad. Necesitamos que el Señor crezca en nosotros. Crezca. Y para que Él crezca, nosotros tenemos que menguar. Así tiene que ser. Una acotación, una aplicación. Pero mientras estaba allá, dije: lo voy a decir. Porque el domingo ya tengo que estar al día con la escuela dominicana. Y la verdad es que perdí el tiempo. Libro de los Hechos, capítulo 8, del versículo 5 en adelante. Vamos a leer hasta el 12 primero. Entonces Felipe, descendiendo de la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritu inmundo salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente en Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe,
y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Vamos a dejarlo ahí. Tiene para extraer mucho, mucho. Estamos dando como una introducción, no vamos a tratar de que no sea larga, estamos dando una mirada a la iglesia primitiva. Disculpe que hoy día no voy a hablar fuerte y no sé tener un fuego como soy siempre, porque vengo saliendo del COVID, que metió el martes, una difonía, y no he podido todavía ser que voy a hablar despacito. Entonces estamos dando una mirada a la iglesia evangélica, a la iglesia primitiva, para extraer y traerlo, lo bueno, y traerlo a nuestros tiempos, para ser enseñados, para ser corregidos, para ser instruidos en la palabra del Señor, porque si a Dios se le plació y Dios decidió en su infinita soberanía y voluntad dejar la historia de la iglesia reflejada en el libro de los Hechos, es porque es importante para que nosotros podamos poner atención y no errar el camino. Fácil es desviarse, fácil es deslizarse. Usted está en una banca aquí y deslizarse no necesita mayor esfuerzo. Es cosa que usted se acomode y se empieza a ir. Pero crecer, pasar a un nivel mayor, necesita de un esfuerzo. Usted necesita pararse y poder acomodarse nuevamente. Entonces, la palabra que estamos viendo en el libro de los Hechos es una palabra que no nos haga deslizarnos, porque las costumbres de este tiempo y la iglesia de este tiempo se mueve de una forma distinta muchas veces conforme a lo que dice la Escritura. Y nosotros como iglesia debemos andar conforme a la Escritura. No es anticuada la palabra, no porque fue escrita hace 2000 o 5000 años atrás en algunas partes, la palabra es anticuada. La Biblia dice que la palabra es viva y eficaz. Por lo tanto, se va moviendo, constantemente moviendo. Usted lee un versículo, un párrafo y lo puede aplicar a su vida en un momento. Pero está pasando por otra situación y usted toma el párrafo y lo puede aplicar también a otra situación. Y otra persona lo toma y lo aplica a otra situación, porque es viva. Va de acuerdo a las necesidades de cada uno. Entonces, hemos visto, y lo último que vimos entre el capítulo 7 y el capítulo 8 fue el escenario que Dios preparó o permitió que estuviera para el avance del Evangelio. Un escenario no de los más gratos. Lo dijimos la semana pasada, generalmente nosotros pensamos que cuando las cosas resultan bien o todo se da, es porque Dios quiso que así fuese. O Dios quiso que hiciéramos esto. No, se dio todo. Estaba esto y se dio. Pero el escenario que Dios prepara para el avance del Evangelio es totalmente distinto. Recuerde que había descendido en el día de Pentecostés el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando descendió el bautismo, toda la gente que había recibido y había creído en el Señor, porque eran muchos los que creyeron, 3000, 5000, todos los días en la iglesia se agregaban personas nuevas. Entonces el Evangelio, entonces la gente no se iba de Jerusalén, se quedó en Jerusalén. Jesús le dijo, quédense aquí, porque va a venir el Espíritu Santo. Ustedes se lo saben. Entonces ellos, los apóstoles, creyeron, hicieron lo que les dijo del Señor y empezó a despertar esto. Vino un avivamiento. Vino un avivamiento. Se despertó el corazón de la gente, el corazón de los discípulos, el corazón de los que estaban ahí esperando, aproximadamente 120, se despertó el corazón. Un evento totalmente distinto desde cuando uno cree el bautismo del Espíritu. Dos situaciones. Yo hablaba con una amiga y me decía, tú lo veis como que fueran dos cosas. Pero para mí, cuando yo creí, el bautismo vino. Y nosotros cuando estaban los discípulos con Jesús, Jesús les dice, tomen, reciban. Y recibieron el Espíritu Santo. Pero le dijo, y ellos, estaba el Espíritu Santo en ellos, pero le dijo, pero
Quédense ahí porque va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo, va a descender. El bautismo del Espíritu Santo es como un cono de fuego que cae sobre cada uno, nos inunda, nos sumerge, nos bautiza. Es como que vamos siendo llenos de a poco, pero esto viene y te llena por completo. Y también provoca en ti cambios. Hay evidencias. Vamos bien, hoy día vamos a ver esto. Quiero que lo necesario para un avivamiento, pero también cuáles son las evidencias de un avivamiento. Entonces, estaban estos aquí, se empieza a manifestar y la gente no se iba. No se iba. El mensaje debía ser esparcido. Jesús le había dicho, y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Jerusalén era el centro de Judea, a donde estaban ellos, donde estaba el templo. Judea era la región, Samaria era la ciudad de al lado y hasta los confines de la tierra. En realidad lo que estaba diciendo Jesús, van a avanzar con la palabra. No se pueden estancar. No es para nosotros nomás, es para todos, para que llegue hasta a todas partes. Entonces viene y empieza, se prepara, Dios prepara un escenario para que pudiese evangelizarse. Hasta el momento todo lo hacían los apóstoles. Todo. Usted ve el libro de los Hechos hacia atrás y todo lo hacen los apóstoles. Los milagros, Dios operando a través de los apóstoles, la palabra dada a través de los apóstoles. Están los pastores, están los laicos. Es un término que vamos a usar hoy día, los laicos, que son los cristianos, pero que no son apóstoles, no son pastores. ¿Entienden? Son laicos. Para que entiendan más o menos que nosotros somos laicos. Laicos. Dios a algunos nos ha llamado al pastorado, pero los que no son laicos. ¿Eso te hace menos? No. No te hace menos. Es menos ser un pastor que un apóstol. No. El Señor te llamó así. Si no te llamó al ministerio, te llamó a otra cosa. Pero como dijo el pastor el día domingo, todos somos útiles. Todos somos útiles en la obra del Señor. No hay uno más importante. Dios no tiene predilectos, ni preferidos, ni favoritos. Lo que tiene Dios es cercanos. Es cercanos. Entonces, el escenario que Dios prepara para que se salga a evangelizar, porque ya estaban en Jerusalén, ahora había que llegar a Judea y Samaria. Entonces el escenario se transforma hostil. Esteban es asesinado, uno de los 7 diáconos es muerto, es asesinado. La cosa se puso compleja. Ya no era que tenían rabia y tenían como ganas de matarlo, ahora lo habían matado. Ya lo que le había pasado a Jesús se estaba repitiendo en la vida de nosotros, de los creyentes. Esteban es asesinado. Saulo persigue a la iglesia, capítulo 8, versículo 1. La iglesia es esparcida por toda Judea y Samaria. Samaria, lo vimos en la obra cuando respecta al pozo, es un lugar que donde los judíos no son bien vistos ni los judíos ven a los samaritanos bien. ¿Se acuerda que el párrafo dice cuando la mujer le dice, tú me pides agua a mí de beber, siendo tú judío y yo samaritana? Cuando el judío y samaritano no se llevan, se tienen mal en realidad. Había un problema de historia de cuando habían salido y algunos volvieron y se mezclaron de otras naciones y aquí estaban los mestizos y aquí había un problema de historia entre ellos que no viene al caso, pero no se tenían buena. Pero a Jesús le agradó. Jesús puso los ojos sobre todo, porque Jesús, siendo judío y haber podido decir no, los samaritanos no, Jesús dijo que van a ser testigos en Judea, en Samaria. Van a ir donde ellos también, donde
porque el Evangelio es para todos. Entonces, es a tal extremo en la persecución que entran en las casas, y lo contamos la semana pasada porque ha sido el relato bíblico, sacaban a los hombres y a las mujeres, los arrastraban y los metían en las cárceles. Eso era lo que estaba pasando. El escenario se prepara. Es un escenario distinto a lo que estamos acostumbrados nosotros. Nosotros, para venir a la iglesia, se tienen que dar todas las condiciones. No puedo estar enfermo. Si estoy enfermo, no vengo. Debiendo con mayor razón venir. El pastor otra vez me dijo, yo dije, pastor, me siento mal, y que no voy a poder ir. Me dijo, con mayor razón vengo, como me dijo. Si se quiere ir sano. Es decir, nosotros, para buscar del Señor, para compartir, nosotros las condiciones se tienen que dar. Cuando las condiciones se dan, si viene un familiar que no ha venido mucho tiempo, no venimos. Pero eso no es pecado, sí, yo sé que no es pecado. Estoy diciendo que no venimos nomás. Si venir a la iglesia es voluntario, y no por venir a la iglesia usted se va a salvar. Pero la Biblia dice que no nos dejemos de congregar, como tiene por costumbre algunos. Entonces, el escenario se coloca hostil, pero a pesar de todo lo que pasaba a nuestro hermano, dice el versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Los que iban eran esparcidos, los que tenían que dejar la ciudad para que no los mataran, o los que cuando empezó la persecución volvieron a casa, porque no todos eran de ahí, pero otros sí eran de los judíos y salieron. Dice que no iban arrancando y huyendo porque lo iban a matar. Dice que eran esparcidos a donde estaba la persecución misma, la iglesia persiguiendo el judaísmo, fueron esparcidos y ellos iban predicando, anunciando las buenas nuevas de salvación del reino de Dios. Es decir, no fue una huida. Por eso la Biblia dice, fueron esparcidos. No dice arrancar, ni huyeron. Los cristianos no huyen de problemas. Es Dios el que pelea la batalla con nosotros. Y el Señor quería que el Evangelio fuese esparcido en Judea y en Samaria, y lo que está anunciando el relato es que los hermanos llegaron a esos lugares. Dice que llevaron el Evangelio. El Evangelio es las buenas nuevas de salvación. Y en estos momentos difíciles, porque se colocó difícil la situación, si empezaran a matar un día a cristianos y empezaran a encarcelar a los que creen en el Señor, le aseguro que no nos juntamos aquí. No tendríamos que ser muy tontos si nos juntamos aquí y nos venimos a entregar. Si Dios nos habita en casa hecha por hombre, nos podríamos quitar de la casa, podríamos seguir alabando al Señor en otro lugar. Eso tiene que ser así. Los hermanos lo hicieron. Dice que de todos los que se fueron dispersos, los apóstoles no salieron de Jerusalén, se quedaron en Jerusalén, pero el resto, y uno de repente dice, ¿por qué no salieron? ¿Ellos fueron valientes? No, porque tenía que ser esparcido el Evangelio y la gente tenía que ver que ellos no estaban huyendo, no tenían miedo, estaban obedeciendo el llamado del Señor. ¿Cuándo se iban a mover? Cuando el Espíritu le dijera que se moviesen. ¿Qué quería el Señor con esto? Que nosotros, los laicos, predicáramos el mensaje. No solamente los apóstoles, nosotros también. Y nosotros tendemos en este tiempo a ser cristianos y vivimos vida como cristianos, como decimos que viven los cristianos. Los cristianos no van a fiestas, no fuman, no toman, no bailan respetados, no dicen garabatos,
iglesia los domingos, los jueves. Nosotros, hay otros que van martes, jueves y domingo. Otros van más veces. Y creemos que así funciona. Y creemos que eso es todo. Y eso no es el cristiano. Eso no es mucho más que. Por eso es que la mirada que damos a la iglesia de ese tiempo es porque queremos que Cristo viva, lo que cantábamos antes. Quebranta mi corazón a que Cristo crezca en mí. Hay cosas que para mí son pecado y para mi hermana no son pecado. Y de repente nosotros como cristianos vemos que todo lo que yo creo que es pecado, para usted es pecado también. Y se lo hago saber en la forma como yo lo juzgo. Y las cosas no es tan así. El pecado en quién está, en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Ahí entra el pecado. Entonces nosotros queremos, cuando alguien se convierta al Señor, la primera semana lo queremos ver de eterno, bien peinado, con una Biblia grande de estudio debajo del brazo, y que llegue temprano a la iglesia y está recién convertido. Entonces, en estos momentos difíciles, nuestros hermanos la están pasando mal, porque van saliendo, el mensaje se va a esparcir. El Señor quería que el mensaje llegara a Samaria y a Judea, pero que los hermanos también, porque después los apóstoles no iban a estar. Y nosotros, los hermanos, los laicos, teníamos que llegar con el Evangelio a todas partes. ¿Entiende por qué tiene que partir así? Entonces Dios prepara un escenario hostil, difícil, que necesita urgentemente de la intervención del Espíritu para poder sobrellevarlo. No crea que iba a salir, llegar y irse y seguir predicando. No, venían detrás buscándolos para matar. Los venían arrestando, los venían metiéndose en las casas, no podían estar tranquilos. Saulo era un asesino de cristianos, un asesino de cristianos, que después Dios lo transforma, amén, pero era un asesino de cristianos. Hasta este momento, hasta este relato, era un peligro para los hermanos. Pablo mismo reconoce que por causa de él, muchos tuvieron renegados contra la fe, por su culpa. Entonces, es necesario que venga una intervención del Espíritu Santo, y la única forma es por medio del Espíritu Santo. Van a llegar a Judea y a Samaria, y es imposible solamente ir y predicar si no hay una intervención poderosa, un mover poderoso del Espíritu Santo, un mover genuino, algo verdadero en el corazón y en las vidas de las personas. No se va a poder alcanzar Judea y Samaria si no es así. Pero ya descendió el Espíritu Santo. Sí, pero vamos avanzando. Entonces dice, todos los que llevan el mensaje, todos los que reciben el mensaje, necesitan de un despertar en sus vidas. Todos. No podemos llevar la palabra si no está el Espíritu llenando nuestras vidas. Dice la Biblia que hay señales, prodigios que nos van a seguir. Entonces, y eso no es solamente para ellos, también dentro de la iglesia, también para los que van a conocer el mensaje que nosotros anunciamos. La iglesia necesita un avivamiento. La iglesia necesita en este tiempo un despertar, como necesitaban nuestros hermanos que habían llegado a Jerusalén y a Samaria. Amén. Necesitamos un despertar. Y estos versículos que acabamos de leer tienen mucho que ver acerca de un avivamiento. Tiene que ver con eso. Samaria, dijimos, en la parte central, no sé si los dije, pero Israel es como que fuera un rectángulo, para que se lo imaginen, y la parte de abajo se divide en tres, y la parte de abajo es Judea, la parte de arriba es Galilea, y la parte del medio es Samaria. Cuando los de Judea querían ir a Galilea,
preferían pasar por fuera y no pasar por donde los samaritanos. Preferían caminar más, pero no cruzarse con los samaritanos. ¿Me entendió? Judea, Samaria, Galilea. Y aquí es donde estaban llegando ahora nuestros hermanos. Era un lugar hostil. Lo dijimos recién respecto a Juan y la mujer samaritana cuando le dice al Señor que ellos no se casan. Entonces, Felipe fue el que llegó con la palabra a Samaria. ¿Quién es Felipe? Felipe era un predicador de la palabra. Llegó predicando la palabra. Él estaba entre los diáconos elegidos. De los 7 diáconos elegidos, uno era Esteban, que lo habían matado. El segundo es Felipe, que llega cuando son dispersos con la palabra hasta Samaria. Dijimos que las semanas anteriores que los diáconos eran hombres llenos de fe y del Espíritu Santo. Eran hombres sabios, ¿cierto? Predicó y proclamó a Cristo con fervor. Es al primero que la Biblia lo llama evangelista. En Hechos 21:9. Es el primero que se le llama evangelista. Hechos 21:9. Si lo quiere buscar, búsquelo, lo lea ahí. Y él es un laico, igual que usted, e igual que yo. Un laico. Y Dios lo llama a predicar y alcanzar Samaria con el mensaje. 21:9 o 28. 8. Él es el primero en el avance del Evangelio, que va con los cristianos. El primero. No avanzan fuera de Jerusalén los apóstoles. Los que avanzan son los laicos, la iglesia. ¿Qué predicaba Felipe? Lo que predicaba está en Hechos 8:12, que lo leímos. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, que predicaba Felipe, el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Eso predicaba. Felipe era un verdadero siervo de Dios. Era un creyente laico que predicó a Cristo. Un cristiano que dedicó su tiempo y sus fuerzas a la proclamación del Evangelio. Dedicó su tiempo. ¿De qué habrá vivido? No sabemos, el Señor lo debe haber sostenido. Pero hombres que se atrevieron a dedicar su tiempo y sus fuerzas a predicar el Evangelio. Un gran avivamiento como el que sucede en Samaria, porque el avivamiento que está en Jerusalén pasa para Judea y pasa para Samaria. Un gran avivamiento necesita de hombres completamente entregados a Cristo. Escuchen, porque vamos a empezar a definir qué es lo que necesita la iglesia del Señor para un gran avivamiento. Hemos tenido pinceladas dentro de la iglesia. Creo que es un gran avivamiento. Sucede en Azusa en el año 1860 y tanto, en la ciudad de Azusa, en Estados Unidos. 4 o 5 hombres empiezan a orar, empiezan a buscar presencia del Señor, empiezan a buscar y se derramó el Espíritu Santo. Se empezó a agregar gente, nacen las asambleas de Dios y llegan a casi todas las partes del mundo. Yo leí hace poco que ahora son 53 millones de miembros. Un mover del Espíritu. ¿Qué es lo que provoca un mover del Espíritu? Expansión. ¿Entendió? Un bautismo del Espíritu, un mover del Espíritu provoca expansión. Y recibiréis poder. Y cuando lo recibas, me serás testigo. ¿Dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Expansión.
En Azusa pasa lo mismo. Se expande. En China, lo mismo. En Inglaterra y en todos lados donde ha habido un mover del Espíritu, la iglesia crece. Y no dura un año. Trasciende del tiempo. Trasciende del tiempo. Cuando la iglesia está buscando un mover del Espíritu, cuando estamos buscando un avivamiento, tenemos que estar proyectados en qué queremos, por qué queremos un avivamiento, qué queremos alcanzar, por qué Dios derrama de su Espíritu sobre la iglesia y la iglesia recibe poder. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Para que alcancemos gente del mundo de las tinieblas y el Señor nos traiga el reino de su Hijo amado. Eso es lo que va pasando. Un verdadero avivamiento, un gran avivamiento, necesita de hombres completamente entregados, no solamente pastores, sino también laicos. Hombres comprometidos con la obra del Señor, comprometidos con el tiempo, comprometidos con las fuerzas. Es decir, es que trabajo hasta las 7, bueno, le damos después de las 7. Es que trabajo hasta las 8, no puedo, vengamos a las 9:30. Es que trabajo todo el día, vengamos después. Eso es con las fuerzas. Señora, hasta aquí estoy agotado, démosle nomás. Démosle. Cuando creemos que las cosas no pueden ser, son. Antes de terminar, le voy a contar por qué te estoy diciendo esto. Felipe era esa persona. Felipe era la persona que estaba en Samaria, donde iba a venir ese gran avivamiento. Mire, vamos a leer dos versículos, el 8:5 y el 8:35. Los vamos a juntar. Dice así: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Entonces Felipe, 35, abriendo su boca y comenzando desde la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. ¿Cuál es el Evangelio de Jesús? La vida. La vida. Tenemos en Jesús vida eterna. Ahora, necesitamos de hombres comprometidos, presencia del Espíritu Santo para que venga la obra del Señor. Necesitamos hombres que den tiempo a la obra del Señor, que se comprometan, que amen la palabra. Eso es estar comprometidos. Hombres que buscan en oración al Señor. Y cuando Dios abre la puerta y Felipe sale a Samaria, entonces predicamos el Evangelio. Eso es, nos preparamos. No vamos a tontas y a locas. No somos como los que damos golpes a ciegas. No somos como los que caminamos a tientas. Lo hacemos para la obra. Ahora, ¿cuáles son los fundamentos de un avivamiento? Lo que necesita la iglesia del Señor para que venga un despertar en el cristiano y un mover verdadero del Espíritu. ¿Cuáles son los fundamentos de esto? El versículo 6 está: y la gente unánime. ¿Ha escuchado esta palabra antes del libro de los Hechos? ¿Cierto que sí? Es como fundamental el estar unánimes. Y la gente unánime escuchaba. No eran los que estaban predicando que estaban unánimes, eran los que estaban oyendo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Están unánimes. Uno de los fundamentos para que el Espíritu pueda ser derramado en la iglesia y pueda venir un avivamiento. Una cosa es ser bautizado por el Espíritu y otra cosa es que venga un avivamiento. Es cuando esto es colectivo, es masivo.
cuando viene un despertar, impacta a los vecinos, impacta a la sociedad. Algo está pasando en ese lugar. ¿Qué quiere decir estar unánimes? Unidos, pero es de un parecer, un pensar, una voluntad, un sentimiento. Esto mismo pasó en el día de Pentecostés, capítulo 2, versículo 1. Dice que estaban todos unánimes, estaban todos en el mismo sentir, estaban todos esperando que descendiese el Espíritu Santo. Estaban en esa. Y aquí dice que las personas estaban unánimes, en un mismo sentir, queriendo recibir esta verdad que les anunciaba Felipe. Y dice que hacía señales. Entonces estaban todos unánimes, en un mismo sentir, deseaban lo mismo, esperaban lo mismo, tenían la misma mente, el mismo propósito, estaban en un espíritu, cooperando completamente. En eso estaban. Y lo otro que se necesita para que venga un avivamiento, también está en este versículo 6, y la gente estaba unánime, lo digo ya, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Escuchaba atentamente, prestaba atención al mensaje y a las señales que hacía. Prestar atención a lo que se habla, porque no es palabra de uno. Esto no es palabra mía. Eso no es la palabra de Felipe. Cuando usted le habla del Señor a alguien, no es palabra suya. Esto es palabra de Dios. Hablando de la vida de las personas. Y la gente estaba atenta, escuchando. ¿Y cuántos de nosotros estamos no siempre atentos a las cosas del Señor? No movemos para allá, no movemos para acá, hacemos ahí, hacemos acá. Se está hablando la palabra y hacemos un montón de cosas. Y queremos que venga un avivamiento. Y no estamos en un mismo sentido. A algunos hermanos les tenemos buena y a otros no les tenemos tan buena. Me caen más o menos los hermanos de allá, los pastores de acá me caen más o menos. Esta denominación no me gusta mucho. No, estos pentecostales son muy bulliciosos. Y queremos que el Espíritu se derrame cuando no estamos unánimes. Cuando no escuchamos atento la palabra del Señor. Y queremos que el Espíritu se derrame. Los fundamentos, ¿cierto? Lo que se necesita para que venga un avivamiento, ¿cierto? El fundamento está en unánimes. Si la iglesia se mantuviese unánimes, si la iglesia se mantuviese atenta a la palabra, y estar atento no es solamente estar mirando hacia adelante, sino que hacer la palabra, transformarnos en hacedores de la palabra. Eso es lo que está diciendo. Y así se mueve el poder del Espíritu dentro de la iglesia. Pero cuando hay diferencias de opinión, no, yo creo esto, no, yo creo esto, yo no creo esto, yo creo esto. Ah, no, yo no pienso como el hermano, yo pienso, ¿cómo se va a mover el hermano? Va a venir un avivamiento. ¿Cómo va a venir un despertar? No puede, porque no estamos unánimes, ¿cierto? Entonces, pero si cerramos los oídos a la palabra, si cerramos los ojos al que lleva la palabra, no nos cae bien, es muy gritones, hermano. No, me diga muy largo, más de 45 es mucho. Podría decirlo en 25 minutos, pero me lo han dicho. Dígalo en 25 minutos. Y yo no puedo decirlo en 25 minutos. No puedo. Yo puedo hablar hasta 3 horas de corrido, sin respirar. Entonces, si cierro los ojos a las señales, ¿cierto? Si hay pleitos, si hay divisiones, si no está el mismo sentir, si no está el mismo propósito, si no está la mente, si no está el mismo espíritu, si no cooperamos, ahí no puede haber avivamiento. Queremos que la iglesia venga un avivamiento, pero solamente en la nuestra no puede ser.
lamentablemente no puede ser. Dios es un Dios de misericordia. Soportados los unos a los otros, amados los unos a los otros, sean todos de un mismo sentido, oren los unos por los otros, ama a tu prójimo como a ti mismo. Tiene que ver con el otro, tiene que ver con el otro. ¿Con cuáles? Con los que están aquí no me caen bien, hermano acá, el hermano acá, el hermano. Ellos no me caen bien. Y los hermanos de allá me caen mal. No se puede. Déjeme decirle bien, este ha sido, desde que estoy en esto, ha venido el tiempo de corrección sobre la palabra. Nos gusta hablar de la palabra, de solamente las bendiciones que vamos a tener de Dios y no de las correcciones que el Señor llama. Y el Señor llama a corrección. Si no hablamos lo que es, no van a poder suceder las cosas. Por eso que viene un mover y después se acaba. Entonces, es necesario mantener nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros oídos, nuestros ojos en un mismo atentos, nuestros sentidos abiertos a la palabra del Señor. Es necesario que todos nuestros sentidos se abran, se activen para poder estar atentos. Ahora, ¿hay evidencia de un avivamiento? ¿Hay evidencia en esto que acabamos de leer que hubo un avivamiento? Mire qué hermoso. Mire lo completo que es. Llega Felipe a Samaria, un laico, empieza a predicar y se empieza a generar un avivamiento. El Espíritu se empieza a mover en Samaria. Mire cómo parte. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos se habían esto dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Se cambiaron las vidas milagrosamente. Estos endemoniados ya no eran endemoniados. Los que no podían caminar, caminaban. Los que eran cojos, ahora ya no cojeaban. ¿Qué empezaron a ver? Milagros, señales, anuncios. El Espíritu Santo se empezó a mover. Hubo un mover del Espíritu. El Espíritu empezó a hacer. Los dones se empezaron a activar en medio de la gente, de las personas. El Espíritu empezó a descender. ¿Qué más había? Versículo 8, otra evidencia. Así que había gozo en aquella ciudad. No solamente en algunas personas. Samaria se llenó de gozo. Había gozo. Y el gozo no tiene nada que ver con estar contento. Ni que le dé risa. No tiene nada que ver con eso. Yo puedo estar pasando un tiempo difícil y estar con gozo. La Biblia dice estar siempre y a veces estamos tristes. Pero debemos estar gozosos. ¿Qué es lo que es gozo? Yo me refiero a una definición. Es profunda alegría espiritual que el Espíritu Santo infunde, pone en los corazones de los creyentes. Una alegría interior espiritual que aunque la situación esté difícil, Dios pone gozo en mi vida, una alegría porque yo sé que el Señor tomó control de la situación, porque yo sé que las cosas están bajo las manos del Señor y Él sabe que es lo mejor para mi vida y lo que resulte de eso va a ser lo mejor, aunque yo no lo entienda, aunque sea distinto a lo que yo crea, aunque no es lo que espero, pero el Señor va a mover las cosas a mi favor, a su forma. Voy a entender que es mejor porque sus pensamientos son más altos que los míos y sus caminos son más altos que los míos. Entonces lo que Él haga es mejor de lo que yo pienso. Eso es sentir gozo. Y cuando yo descanso en el Señor digo, oh Señor, gracias porque tú tienes todo bajo control. Hoy día cuando me venía, iba a la casa y estaban esperándome los del servicio de salud, que me estaban esperando con capacidad, con guardia y todas las cosas. Entonces, yo mientras venía dije, Señor, tienes razón. Yo me tomo mucho miedo con las manos. No, claro, que la corta ahora, que la sota ahora, que la corta. Y los vecinos deben estar conmigo, tienes razón. Pero esto me va a ayudar a mí. Porque algo voy a conseguir. Entonces me dijo, mire, haga esto y nunca más va a tener problema. Y yo dije, gracias al Señor porque me abrió una puerta, algo que yo no sabía. Y él, a pesar de que me van a poder empezar un parte también, pero el Señor
en su infinita misericordia, me abrió las puertas si yo cumplo algunas cosas para poder trabajar su equipo. Sí, hay que cumplirlas. Y aunque las cosas estén malas, Dios tiene las cosas bajo control. Y nada escapa de su mano. Y Él sabe que tenemos necesidad. Y cuando empecemos a alegrarnos en el Dios de nuestra salvación, cuando perdemos a nuestra familia, cuando yo perdí, para mí mi mamá era muy importante. Nosotros de repente estamos con mi hermano Samuel y decimos, estamos parados sin almuerzo, sin nada. Y dice, si mi mamá estuviera, nosotros teníamos almorzando fideos con bistec. Porque mi mamá era así. Entonces, cuando uno empieza a entender que lo mejor que sucede es que Dios intervenga en nuestra vida, eso provoca gozo. Gozo. Una alegría interior espiritual que no tiene nada que ver con eso. Yo he pasado tiempos tan difíciles y tan acostado, me he puesto a reír. Porque ¿cómo podría haber yo aceptado? Yo de repente me miro, hermano. Yo tengo 55 años. Soy un muchacho todavía. Pero puede que yo me quede poco también. Y yo de repente digo, Señor, yo fui el menos que estudió en mi familia. El más desordenado de todos los hijos de mi mamá. Yo era un desastre conmigo. Fui adicto a la droga, me gustó el alcohol, desordenado en toda la área de mi vida. Y que el Señor me haya ordenado malo para los estudios, hermano. Si alguien era malo para estudiar, yo recuerdo haber estado en el liceo y cuando entramos en un curso, había un profesor, algunos lo conocen viejo, y me dijo, Claudio Estudillo Rojo. Me dijo, ¿usted es hermano de Samuel Estudillo? Sí, le dije, mi hermano. ¿De Ruth? Sí, mi hermana había sido primer puesto de todos los cuartos medios, mi hermano también. No, un puntaje sobresaliente en la universidad. Y yo era un desastre, hermano. Y él me dice, usted, hermano, porque me dijo, un gusto tenerlo en nuestra clase. Animé, un día me quedé mirando y me dijo, usted debe ser el concho, me dijo, porque usted era muy malo, me dijo, matadito. Entonces, yo, a pesar de todo eso, Dios fue cambiando en mí. Y yo cuando el día miro cómo Dios toma el control de nuestra vida, cómo cambia y transforma y modifica, tengo motivo de darle gracias al Señor. Yo de repente me río. ¿Cómo puedo yo hacer esto? Si yo nunca diserté en el colegio porque me daba vergüenza. Y el Señor me permite hoy día compartir la palabra. Así que gozo, genera gozo. Un avivamiento, una evidencia del avivamiento es el gozo en medio de la iglesia. Una evidencia es que hay vidas cambiadas milagrosamente, milagros, transformaciones, espíritus endemoniados que son echados fuera de los espíritus y la gente es liberada. ¿Qué más hay? Dice, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente. Usted se sabe la historia de Simón. Hay liberación de engaños, hermano. Se acaban las falsas religiones, los engaños, cuando estamos equivocados en lo que creemos del Señor, y hay liberación de falsos hombres que nos predican. Cuando viene el bautismo del Espíritu Santo, los falsos maestros desaparecen. Las falsas, porque la religión es lo que mata al cristiano. Creer que la religión nos puede salvar. No nos va a salvar ser religiosos. Nos va a salvar llevar en Cristo la gracia, pero llevar vidas conforme a lo que habla el Espíritu. Vidas transformadas. Señor, quebranta mi corazón cuando nuestra vida es quebrantada y el Espíritu fluye libremente. Gente que ha sido transformada por la mano del Señor. Tal vez no tenemos ninguna enfermedad. Y yo no tengo que pasar por esa parte de espíritu inmundo y esas cosas. Pero yo necesito ser transformado por la mano del Señor. Mi carácter, mis pensamientos, mis deseos medio extraños. Necesitamos ser transformados. Y cuando viene un avivamiento, empieza a haber libertad. Somos libertados de la religiosidad. Somos libertados de los falsos maestros. Entendemos quién sí
y quién no. Y por último, versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios, el nombre de Jesucristo, y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Las personas creen, se bautizan y declaran públicamente que han muerto el mundo y han nacido para Cristo. Eso provoca un avivamiento. Quiero que busque la iglesia en este tiempo. ¿Qué estamos nosotros buscando? Porque tenemos que traer la palabra a este tiempo. No podemos solamente mirarlo como una historia. Tenemos que traerla a este tiempo. Por eso estamos dando una mirada a la iglesia primitiva para poder aprender de ella. Eso es lo que la iglesia debe anhelar. Un despertar. Un mover genuino del Espíritu. Necesitamos que se acabe la murmuración. No queremos hablar de nuestros hermanos. No, cuando vengan y le hablen de sus hermanos, digan, hermano, no me interesa lo que usted opine de él. Si va a hablar mal de él, no me cuente. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos que se elimine la desunión, que no dejar de criticarnos. Hoy día estamos bien, mañana estamos mal. Hoy día el pastor Juan Carlos, mañana el hermano Juan Carlos. No, el pastor Juan Carlos. Mañana, pastor. Y después somos variantes, somos cambiantes. Necesitamos dejar de criticar, necesitamos dejar de hablar de los hermanos, necesitamos dejar de hablar de los pastores, necesitamos dejar de hablar de otras congregaciones. Si no creemos en algo, no cuestionemos. Es que siempre hace lo mismo. No cuestionemos. Hay un montón de cosas que nos hacen mantenernos desunidos. Y necesitamos mantenernos unidos para que el Espíritu se pueda mover dentro de la iglesia. Si no, es imposible que suceda. ¿Cómo comenzamos en esto? Perdonándonos. Esto es lo primero. No me gustó lo que hizo el hermano Claudio, pero como yo lo amo con el amor de Cristo, no voy a murmurar de él. Menos le voy a contar a la hermana Mari lo que yo escuché del hermano. Porque como lo amo con el amor de Cristo, un amor que todo lo puede, que todo lo soporta, que todo lo espera, que es paciente, que no se envanece, que no mira lo suyo propio. ¿Entiende el tipo de amor? Entonces, aunque haya hecho una atrocidad, yo lo amo con el amor de Cristo. Y nos perdonamos. Y si no me pide perdón, yo lo perdono igual. Aquí voy a terminar. Estaba en una iglesia y yo estaba en uno de los procesos de mi matrimonio. Y había sucedido algo y yo estaba muy indignado. No lo voy a contar por qué, porque después va la murmuración.